Listo. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el módulo que comenzamos en la clase pasada respecto a la regulación intramuros, como parte del Diplomado de Ética y Normatividad en Investigación Clínica. Yo soy el doctor Enrique Camacho. Esta segunda parte va a ser una parte eminentemente práctica. Considero que es importante que la tengamos dentro del diplomado, precisamente para que comenzamos a ver cómo se aplican muchos de estos conceptos y otros que no están escritos en las normas como tal, pero que finalmente sí están contemplados en el espíritu detrás de esas normas y que hacen que las cosas en ocasiones pasen o no pasen, que hacen que las normas se cumplan o no, que los mecanismos de control de calidad sean suficientes o no. Y eso tiene también que ver con un factor importante que vamos a revisar, que es el factor humano. Primero vamos a comenzar, les invito a pues, un tipo de ejercicio en el que vamos a tratar de recordar cuáles son las responsabilidades del investigador. Y el ejercicio consiste en que ustedes como director del hospital o quizá como subdirector de investigación o quizá como presidente del comité de ética, les llegó el mensaje por ahí de que la calidad del estudio clínico que conduce, bueno, o de los estudios clínicos que conduce un quizá jefe de servicio, pues ya no es tan bueno como antes. Y el investigador va a intentar, pues, justificarse, excusarse. Y su tarea consiste en, pensando en las responsabilidades que repasamos en la clase pasada, responsabilidades que le competen a él, cómo usted cuestionaría su argumento. Entonces vamos a comenzar con el primer caso. Permíteme, creo que teníamos uno antes. Discúlpeme, creo que el ejercicio comienza de hecho antes, permítame. Aquí comienza, ok. Con este caso, el caso A. Y el investigador, cuando se le cuestiona sobre la calidad de su estudio que ha bajado, contesta, el día tiene solo 24 horas y en tiempos de pandemia nuestras prioridades son otras como para dedicarnos a un estudio de la industria farmacéutica. Entonces le voy a pedir a usted, Maru, que cuestione a este médico que le contesta así. ¿Cómo no quiere que baje la calidad de mi estudio si el 10 tiene solamente 24 horas y además estamos en tiempos de pandemia? Usted sabe cómo hemos estado todos en el hospital, corre y corre. ¿Eh? Hemos tenido meses de picos pues, de ocupación hospitalaria. Me pide todavía usted calidad en el protocolo que conduzco. Válgame Dios. ¿Cómo lo cuestionaría? Marcial, ¿quieres participar? ¿Cómo lo cuestionarías tú? Y después intentamos otra vez. Perdón, Ahí está Maru. ¿no me estaban escuchando? Perdón. No, Maru. Discúlpeme, yo estaba hablando sola. No se preocupe, Maru. Díganos, Bueno, por favor. le comentaba que le contestaría así. Le agradezco sus comentarios, doctor, pero precisamente por estos momentos de pandemia tenemos que asegurarnos de que la calidad de nuestra atención sea lo mejor que se pueda. Yo le agradecería su apoyo y tenemos que hacer las cosas con calidad y seguir trabajando en este tipo de procesos. Y si le contesta, entonces lo que me está usted queriendo decir es que le dé prioridad a este estudio patrocinado por la industria, a nuestros pacientes por COVID que llenan las salas y las camas,
¿Es lo que, es lo que usted me está queriendo decir? No, no, no. Lo que yo le quiero decir es que lo que sea de urgencia se tiene que atender con urgencia, pero de que tenemos que realizar este tipo de actividades con calidad y de investigación, sí, porque nos ayudaría mucho precisamente para evitar andar con un protocolo acelerado en un tiempo de pandemia. Ujú. Muy bien, Maru. Y sí, puede ser que ante esto, como ante esta forma en que lo está usted confrontando, en que son ambas cosas importantes, ¿no? Atender a los pacientes y sostener la calidad del estudio. Puede ser que ya ante esa coyuntura, una de dos, o el médico, pues, no sé si de buena gana o de mala gana, pero regrese a su actividad y lo haga, bueno, haga los cambios que tiene que hacer para mejorar la calidad. Dos, que se vaya también de buena o de mala gana, pero que finalmente nada cambie porque la pandemia sigue y pues él sigue convencido de que su prioridad es atender a los pacientes. O tres, que sería lo ideal, que se confiese, que se abra, que se transparente y que le diga, es que realmente no puedo, doctor, o sea, no tengo tiempo, no puedo, ayúdeme o qué me aconseja hacer. Entonces, es importante cuando conversemos con los investigadores pensar que, bueno, detrás de sus argumentos, detrás de sus excusas, detrás de la resistencia que como todo ser humano puedan presentar, pues hay una necesidad, hay un mensaje que quizá no hemos estado escuchando. Y es que quizá es cierto, él Es no tiene cierto. tiempo o su staff no tiene tiempo y quizá realmente está Abrumado. sumamente estresado. Así es. Sí, en Entonces, ese aspecto a sí ver. creo que sí tiene mucha razón, doctor. Hay Ujú. que también decirles o comentarles en qué te puedo ayudar o cómo puedo ayudarte para que podamos juntos poder realizar las actividades que tenemos que hacer. Fantástico, fantástico, doctora. Y si después de pensar en varias opciones no se encuentra una solución y quizá pues la única opción que queda es decir es que no puedo continuar con el estudio, se vale también. Se vale. Entonces tendríamos, claro, que pensar, bueno, vamos a comunicarnos con el patrocinador, por supuesto, vamos a plantear bien cómo vamos a cerrar el estudio, porque una cosa es quizá que simplemente suspendamos el reclutamiento de nuevos pacientes. Otra cosa es que a los pacientes se les suspenda el medicamento de investigación y si tal es el caso, bueno, ¿qué condiciones tienen? ¿Qué patología tienen? ¿Qué pasa si lo descontinuamos? O sea, si son pacientes con enfermedades graves y le está yendo bien, pues no es Exacto, algo ético, pero exacto. quizá podamos compartir esa responsabilidad con otro médico, quizá pueda ser que ampliemos el equipo, puede ser que yo mismo o que usted misma entre Sí, al quite también con ciertas exactamente. tareas. Exactamente. Y bueno, recordemos también, al final de cuentas, un protocolo es un protocolo, no es asistencia médica, por lo que recordemos que si se sigue haciendo un estudio en condiciones inadecuadas, pues qué, qué riesgo tenemos para con los participantes, doctora. Sí, pues sí tenemos gran riesgo Claro, porque, y sí, primordialmente tenemos que estar al pendiente de que ni el paciente tenga ningún riesgo de los participantes. Y pues sí, realmente pues hay que hacer prioridades, ¿verdad? exacto. Sí, un paciente que está en un protocolo en donde el médico no tiene tiempo, pues corre más riesgo de que no se detecten o se le dé seguimiento apropiado a sus eventos adversos. Es También correcto. puede ser que desde el punto de vista estrictamente médico, el investigador sí esté muy al tanto del paciente, pero en la recolección, en la integración, en el reporte de los datos, no. Y él puede pensar en su conciencia, bueno, al paciente yo lo tengo súper cuidado, él está bien, pero chequen esto, le propusimos al paciente exponerse a intervenciones experimentales con el fin de contestar una pregunta o más preguntas científicas.
Si sus datos no nos van a servir para ello, porque no lo estamos recolectando o reportando bien, pues entonces también estamos incurriendo en una falta hacia el paciente, porque su riesgo, su consentimiento, pues no va a tener sentido. Esos datos no se podrán usar para bien de nadie. Entonces, cuidado con eso. Y claro, finalmente, hay que ver qué tan profunda es la brecha de calidad. Una cosa es que se le haya pasado un procedimiento por aquí y otro por allá, y otra cosa es que esté realmente en peligro el objetivo del estudio. Muy bien, seguimos entonces con Marcial. En este caso, Marcial, el investigador te dice, la razón de no haber reclutado el número de pacientes que nos comprometimos es que los criterios de inclusión y exclusión eran sumamente estrictos. Y eso se lo dijimos al patrocinador desde el principio. Cuestiónalo, Marcial. Sí, pues le diría que si ya estamos en una etapa de ejecución, ya se pasaron todas las etapas necesarias para asegurarnos de que el diseño del protocolo incluyera el número necesario de pacientes, de forma que es algo en lo que todos, incluido él, ya había acordado, y no solo concordado, perdón, sino también acordado. Cambiar los acuerdos en este momento implica retroceder inadecuadamente o indebidamente en el proceso de un estudio, ¿no? De modo que más bien se tiene que ver entre todos cómo logramos pues llegar a cumplimiento de los acuerdos que todos habíamos hecho en el momento. Nada más no mezclemos las etapas. Este no es el diseño del... Exacto. Exacto, Marcial, fantástico, sí. En cada una de estas excusas, el investigador, ya sea de manera sutil o explícita, trata de liberarse de algo de la responsabilidad, ¿no? De la culpa. En este caso, por ejemplo, dice, se lo dije al patrocinador desde el principio, ajá, y luego que el patrocinador le hizo manita de puerco para que, a pesar de lo que usted dijo, se comprometiera con ese número de pacientes, ¿no? Pues usted lo aceptó, como bien dice Marcial. Usted llegó a ese acuerdo. Vio las dificultades, comunicó las dificultades, pero a pesar de ellas se comprometió a esos, qué sé yo, 8, 10 o 18 pacientes. Entonces, enfocar al investigador a que se dé cuenta o se acuerde que sigue siendo su responsabilidad. Pero no quedarnos solo ahí, sino pasar a la parte constructiva, solidaria, ¿verdad? De que usted no solo pide cuentas, sino que realmente quiere también contribuir a la solución del problema. Entonces, como lo dijo Maru, ¿qué podemos hacer, doctor? Okay, son difíciles estos criterios. Podemos sentarnos a revisar cuáles son las fuentes de pacientes, cuáles son los criterios que se le complican más, si hay que conversar con otros médicos en otros hospitales de la ciudad para que le refieran pacientes. Platiquemos. Se necesita una persona que constantemente esté mandando mensajes de WhatsApp cada lunes y correos electrónicos cada 15 días a una lista de contactos que usted tiene. Si se requiere alguien que esté haciendo llamadas telefónicas para los pacientes potenciales, ¿qué se necesita hacer? Y yo quiero darle ese apoyo. Muy bien. Maru, o sea que tienes otro caso en que un investigador te contesta: resulta que nos ingresaron pacientes demasiado rápido en las primeras semanas y no nos dábamos abasto entre las 3 personas que estábamos a cargo del estudio. Quisimos contratar a una cuarta persona, pero la institución, entiéndase usted, no quiso apoyarnos. Además, tuve que asistir al Congreso Internacional en esos días. Y aunque fue por vía
remota, de cualquier modo no me permitía estar al tanto de lo que pasaba. O sea, aunque el congreso pues fue un congreso no presencial, sino por Zoom, de cualquier modo, pues o estaba en las sesiones del congreso o estaba en las responsabilidades del protocolo. No me puedo partir en dos. Y perdón, pero no entendí cuál es el problema. Es que, El problema es que la calidad del estudio que conduce este doctor va en picada. bueno, pues yo creo que aquí, pues sí platicaría, o sea, le comentaría que la calidad, pues, es importante para tanto los participantes como para lograr los objetivos del protocolo. Y pues si él ahorita está en su tiempo de curso, él debió de habernos avisado que no iba a poder estar participando en estos días. Claro, muy bien, claro. Es la responsabilidad del investigador principal contar con suficiente tiempo él y contar con el suficiente staff con tiempo también para que lo apoyen. Es su responsabilidad. Entonces, lo que tenga que hacer para conseguir ese staff, tiene que hacerlo. Si no es posible, entonces otra vez tiene que hablar con el patrocinador y decirle, tenemos un problema grave de tiempo y de disposición de personal, entonces o suspendemos el reclutamiento o pues tendremos que sacar a pacientes del estudio porque no los podemos estar monitorizando. Y Exacto. dejar a pacientes en un protocolo de experimentación sin el tiempo apropiado de la gente cuya responsabilidad primaria es su seguridad, pues no es ético. Si no puede, dígalo. ¿Eh? En cuanto a eso de que quisimos contratar una cuarta persona, pero la institución no quiso apoyarnos, es posible entonces que usted sea corresponsable de eso, aunque también, por supuesto, tenemos que pensar cómo se piden las cosas, ¿no? Se planteó que la opción a no contratar la cuarta persona era cancelar el estudio, porque si lo presentara en esos términos, pues posiblemente usted hubiera hecho otra cosa para conseguir esta cuarta persona. Así es. O lo presentó como algo que era quizá ideal, pero no indispensable. Es correcto. Muy bien. Marcial, te contesta así. A mitad del estudio, tuvimos que contratar a un nuevo coordinador que no conocía bien el protocolo y de hecho no había trabajado. ¿Y qué quiere? Es un chico nuevo, o sea, hay que tener paciencia con él. No se construyó Roma en un día. Así que, pues, lamento que la calidad sea mala, pero pues hay que darle tiempo al chamaco para que aprenda. Se cortó un momento, pero a ver si entendí bien. Nada más el caso es que el motivo de la baja calidad es que se contrató a la mitad del estudio a una persona sin experiencia. ¿Es correcto? Así es. Sí, correcto. Bueno, en ese caso se tiene que hablar con él sobre ver si estaba en el diseño del protocolo una incidencia como esta y si se había seguido el proceso de reclutamiento e inducción para la persona que cubriera, de forma que no influyera sobre el desarrollo del estudio y no afectara la calidad. Suponiendo, sin conceder, que no hubiera estado incluida esta eventualidad, se tiene que documentar y se tiene que pasar por todo el proceso de autorización para que se incorpore, digamos que al diseño de este estudio, el que tiene que haber una curva de aprendizaje de una figura clave
y ver cómo se garantiza que no afecta los estándares de calidad del estudio. Pero lo que no se puede hacer es improvisar sobre la marcha, porque afecta a los pacientes y va a afectar al estudio y va a poner en duda la credibilidad o la validez del estudio entero. Claro, Marcial. Aunque explícitamente no se mencionan en los protocolos qué hacer respecto a la capacitación del personal, sí es explícito en el protocolo que se tiene que guiar por las buenas prácticas de investigación clínica. Prácticas que sí, ellas sí son explícitas en cuanto a que el investigador tiene que asegurarse que todo su personal está debidamente calificado y capacitado para las actividades que se les asignan. Entonces, sí, es responsabilidad del investigador que el coordinador nuevo pues pase por todo ese proceso y que ese proceso quede debidamente documentado. Y no podrá salir con la excusa de que pues es que mi gente no se encontraba preparada. Sí. Muy bien. Mauro, vamos a continuar con usted. Lo que dice el investigador aquí, se nos echaron a perder muchas muestras, específicamente se refiere a muestras de sangre, porque nos falló el ultracongelador en donde las teníamos almacenadas. Bueno, creo muy importante que las muestras deben ser almacenadas en un refrigerador que esté debidamente monitorizado, con su bitácora, su mantenimiento preventivo realizado. Muy bien. No sé por qué cometieron el error de colocar esas muestras en un refrigerador que no estuviera en las condiciones que ya debemos saber que deben de estar así. Y en caso que aparentemente sí estaba bien, pero falló. ¿Y qué quiere? Las cosas fallan y se descomponen. No es culpa de mi equipo ni culpa mía. Entonces, piense, ok, por supuesto que las cosas se pueden descomponer. Y me da gusto, ¿no? Que usted mantiene bitácoras de temperatura y de mantenimiento, pero ¿qué dicen sus procedimientos respecto a cuando falle un ultracongelador? Exacto. ¿Qué tiene que hacer? Ah, pues como nunca nos había pasado, pues ya ve. Exacto. Tienen que tener un procedimiento. Cuando precisamente hay una excursión de temperatura, cuando hay una falla generalizada, pues esas muestras se tienen que trasladar a otro ultracongelador. Exacto. Y sí, debe de estar explícito en el manual qué posibilidades de error podemos tener y cuál sería el procedimiento a seguir. Correctísimo. Siempre tiene que ser así. Así es. Y para todas las cosas también, si falla la presencia de un personal. ¿Qué pasó con el paciente que presentó anafilaxis y paro cardiorrespiratorio mientras recibía la infusión del fármaco experimental? ¿Qué pasó con el médico que siempre está ahí? No, pues ese día se enfermó y no estuvo presente. Pues no es excusa, por supuesto. Claro. O no se da el fármaco o siempre hay un médico de respaldo, ¿no? Muy bien. Marcial, vamos al caso F, en donde el investigador te da esta excusa. La monitora que nos enviaba la empresa X nunca nos informó de lo que andaba bien o mal en el estudio. Nomás llegaba, revisaba unas cuantas cosas en los expedientes por 2 o 3 horas y se iba. Luego, justo una semana antes de la auditoría, quiso que corrigiéramos todo lo que estaba mal y así pues nomás no se puede. Ok. Bueno, pues le diría que los protocolos de investigación son un trabajo en equipo y por tanto el desempeño ineficiente de alguien debe de ser reportado y corregido
sobre la marcha, porque si no se afecta todo el estudio y sucede lo que sucedió. Es decir, si había dudas o cierta perplejidad sobre la calidad que estaba aportando la monitora, pues se debió velar por acercarse a ella, ver si había algo que se podía hacer en el momento, ¿sí? Y pues ya con agua pasada, entonces lo que se tiene que hacer es pues reponer o restablecer, digamos, sobre hasta qué nivel pues de certeza tenemos de la calidad del estudio, ver que el equipo esté completo y calificado, incluyendo la monitora, considerándola como, bueno, una parte pues, de todo el conjunto de la investigación y que siga para adelante, ¿no? Claro, pero si le contesta cómo va a ser el caso, bueno, pero es que ella no forma parte de nuestro equipo, ella es una empleada de Pfizer, por ejemplo. Yo que tengo ahí que ver con Pfizer, ¿qué le contestaría? Que le contestaría que, como le comentaba al inicio, la investigación es un trabajo en equipo y la monitora, no importa de quién reciba la nómina, forma parte de la credibilidad que va a tener él como investigador y de la calidad del trabajo que él va a hacer. Entonces, excelente, él con independientemente de quién énfasis le pague, así es por su bien de él que se asegure de que todas las personas involucradas estén en el mismo canal. Excelente, gracias. Más o menos así. A lo mejor se lo diría un poquito menos cortadito, pero... Perfecto, Marcial, muy bien. Exacto. ¿Quién va a poner su firma al final cuando se cierren todos los datos? O sea, cuando se cierra la base de datos, al final, en un formato, es el investigador principal quien estampa su firma certificando que los datos que sometió, desde una presión arterial hasta un comentario sobre que el paciente le dolía la cabeza, todo queda bajo su responsabilidad. Él responde por la integridad de esos datos, ya ni hablar de la seguridad de los participantes. Entonces, no puede, transferir la responsabilidad de sus hombros a los hombros de la monitora de Pfizer. Lo que tuvo que hacer, por supuesto, es escribir a la empresa y contarle esto que estaba pasando. Y él tener reuniones personales con ella y con su staff. Si la monitora no le cuenta qué pasó, seguramente se lo contó a la coordinadora o a alguien que estaba ahí presente. Entonces, tienen que juntarse y platicar. Muy bien, Maru, a ver qué le dice este doctor o doctora. Dice, la mayoría de los eventos adversos que según la monitora nosotros no reportamos eran simples dolores de cabeza, un caso de diarrea asociada a intoxicación porque el paciente comió mariscos, una gripa, en fin, tonterías, así que nada tenían que ver, en mi opinión, con el medicamento en investigación. A ver, entonces, lo que el doctor me está comentando es que... Permítame. Sí, Marifeme. Gracias. Perdón, ya aquí estoy. Es que traigo un problemita aquí con el internet. ¿Sí me escucha? Te escuchamos bien, Maru. Bueno, sí. Aquí me está comentando el doctor que los síntomas que presentan los participantes no lo considera el que sea un evento importante para él, ¿verdad? Así es. Pues yo creo que cualquier síntoma o molestia diferente a la que debió a la esperada en el protocolo debe de ser revisada, para ver si no es un efecto adverso. Pues eso es lo que yo hice. Y como le digo, que el dolorcito de cabeza, que comió sus camarones en el mercado de Coyoacán y le salió rash y diarrea,
que una gripita, y ahí está la monitora duro y dale con una exageración de que incumplimos el protocolo y que las buenas prácticas clínicas y que no. Esa chica en serio no sabe lo que es ser realmente médico y estar 12 horas con los pacientes en consulta y quiere que le estemos ahí reportando cualquier cosita. No, bueno, es que la función de la monitora es reportar precisamente cualquier eventualidad. Claro. Y como ya vimos, la definición de los eventos adversos no tiene que ver con que sea intenso o no, ni con que Exacto, esté relacionado o no. Tenemos que reportarlos. así es. ¿Ya? Y, y siempre hay espacio para que él en su nota clínica, en su reporte ponga, en mi opinión, esto no se encuentra asociado con el fármaco ni con los procedimientos del protocolo. Por supuesto que lo puede poner, pero tiene que reportarlo. Siempre reportarlo. Si no fuera por eso, créanme que nos habríamos perdido miles pues de toxicidades que se asocian a los fármacos que actualmente compramos en las farmacias. Muy bien, Marcial. Vamos a este Es último caso. correcto. Y te dice el médico, bueno, es que algunos pacientes eran foráneos y no querían venir cada 15 días como marca el protocolo, que porque se les hacía muy difícil. Y eso que se les pagaba el autobús y sus alimentos. Así que es por eso pues, que no acudieron a sus consultas y es por eso que ve usted que falta datos en el expediente, porque a pesar de que se les pagaba todo, pues para ellos es duro. Perdón, voy manejando, entonces no voy leyendo. ¿Eso fue Así, todo? sí. Entonces, bueno, a eso comentaría que por una parte se reconoce y se valora el hecho de que en el diseño del estudio y en el reclutamiento de pacientes se haya incluido el poner medios que faciliten traer, en caso de que se tengan pacientes foráneos. O sea, eso se valora. Ahora bien, no se trata de dar medallas al esfuerzo, sino de tener un estudio de calidad que permita el avance en la investigación. Y lamentablemente, si lo que estamos aprendiendo es que esos medios no han sido suficientes para asegurar la calidad que necesitamos todos para el estudio. Entonces, no se menosprecia ese esfuerzo. O sea, el acercamiento es para ver qué se va a hacer para que incluso con esta eventualidad y teniendo presente que no han sido suficientes estos medios, ¿qué medios se van a poner para tener pacientes de los que se puedan tener todos los registros necesarios? O bien se excluyen foráneos, o bien se excluyen foráneos de esta zona, o bien se hacen acercamientos periódicos y puntuales, o bien se incrementa un incentivo que no distorsione el resultado del estudio o algo. Pero no se trata de hacer un juego de si le eché ganas. Realmente se valora, o sea, sí se valora, lo que sí se pide en correspondencia es que todos asumamos que no ha sido suficiente para ver qué hacemos para restablecer la calidad del estudio. Así es. Muy bien, Marcial. Exactamente. Entonces, entre las diferentes opciones que ya nos presentó Marcial es, uno, pues que no se acepten pacientes foráneos, sobre todo si tienen que ir pues, cada 15 días con una frecuencia tan alta. Dos, incentivos especiales. Recuerden que tienen ustedes como arma también, aparte del costo del boleto, un reembolso por el día de trabajo que el paciente pues, no pudo obtener ingresos. Y esto puede ser importante para pacientes pues, que su trabajo depende de que, pues, de que estén ahí presentes todos los días, ¿no? Un paciente que quizá tenga un puesto en el mercado, en la calle, y que pues simplemente día que se va, pues día que no tiene ese ingreso que era importante para su familia. Recuerden entonces que las pautas éticas de CIOMS contemplan el reembolso por un día perdido de trabajo con base en el salario mínimo de esa
zona. ¿Qué más? Bueno, recuerden también, a lo mejor el paciente no pudo acudir para hacerse todos los procedimientos, pero hay cosas que usted sí puede hacer, como por ejemplo, llamarle telefónicamente para por lo menos preguntarle cómo se siente, qué síntomas ha tenido. Quizá puede ser que le diga, bueno, no se contemplaba en el protocolo que usted tuviera exámenes de laboratorio en su ciudad, pero ante la circunstancia, pues es mejor tener uno del laboratorio de donde usted vive que no tener nada. Y lo más importante, si realmente no voy a poder estar yo monitorizando a usted que está en casa sin supervisión, tomando un fármaco experimental, pues lo más conducente es que la saque del protocolo, porque a usted la estoy poniendo en riesgo y tampoco estoy generando los datos que justifiquen que usted esté exponiéndose a ese riesgo. Muy bien. Entonces, acabó el ejercicio y quiero nada más complementar algunas de las obligaciones del investigador que marca también estas pautas de las IOMS. Dice que un médico calificado, que sea el investigador principal o el colaborador del estudio, aquí se refiere fundamentalmente a subinvestigadores, serán los responsables de todas las decisiones médicas relacionadas con el mismo. No es el médico de Pfizer, no es el director del hospital, ni es el médico de cabecera fuera de protocolo, es el médico del protocolo que toma las decisiones médicas relacionadas con los procedimientos y las intervenciones del estudio. Después y durante la participación de un sujeto en un estudio, tanto el investigador como la institución deberán asegurarse de que se le proporcione una asistencia médica adecuada ante cualquier evento adverso. Entonces, atención médica en caso de cualquier evento adverso. Se recomienda que el investigador informe al médico de atención primaria, o sea, a su médico de cabecera con el que siempre se trataba, pues de que está participando en el estudio, cuáles pueden ser los eventos adversos que puede presentar, para que este médico tratante pues también se encuentre alerta y que en dado caso pueda proporcionarle la información que se requiera para la propia protección del sujeto. Cuando se retire el participante, realmente no tiene obligación de justificar su decisión. No tiene por qué decir, yo me fui por tal o cual razón. Sin embargo, el investigador sí debe hacer un esfuerzo razonable para averiguar cuál fue esa razón que lo llevó a salir del estudio. ¿Por qué? Porque puede ser que salió del estudio por una molestia, por un síntoma que se asociaba al fármaco y que quizá no lo ha dicho todavía o lo minimizaba, pero ya nos dimos cuenta que no era tan menor porque hizo que saliera del estudio. Puede ser también que no eran efectos del fármaco, sino quizá procedimientos. Quizá el paciente ya no soportaba que le estuvieran picando y picando las venas tan frecuentemente, o simplemente ciertos procedimientos del centro que si no los sabe el investigador, pues no tendrá oportunidad para corregirlos. Cosas tan simples como es que me citaban muy temprano y la química que me tomaba las muestras pues no llegaba a las 7, sino casi a las 8 y yo me sentía pues que realmente me hacían perder el tiempo. Cosas así. Antes de iniciar un estudio, el investigador deberá obtener el dictamen favorable por escrito y fechado para el protocolo, para el consentimiento informado, para las enmiendas que se produzcan tanto al protocolo como al consentimiento, para todos los procedimientos que se van a seguir para reclutar pacientes, incluyendo, por supuesto, anuncios publicitarios. Todo esto tiene que pasar por el comité. Como parte de la solicitud que se le hace al comité para que revise el protocolo y dé su dictamen, también se le debe proporcionar una copia de un documento que no es para su aprobación, pero
es para su lectura, que es el manual del investigador, también conocido como brochure del fármaco. Básicamente presenta toda la información preclínica y clínica de la que se dispone sobre ese fármaco. Y es un documento que se actualiza pues cada año, cada 2 años o antes, dependiendo de, pues, de la información que se vaya obteniendo en otros estudios. Muy bien, vamos a ver el ejercicio. Continuamos con el ejercicio para poner en práctica esto. Y entonces, Maru, resulta que el médico dice, pues sí, perdimos el seguimiento del paciente. ¿Pero sabe por qué? Porque se internó en una clínica privada cerca de la colonia donde vive. Pues ahí es en donde podía atenderlo el médico de la familia. Y es por eso pues, que perdimos pues, cierto contacto con el paciente. No sabemos el médico familiar qué le dio, qué no le dio, por qué se lo dio, en fin. Así que no se sorprenda usted que en el expediente tengamos pues tan poca información. ¿Cómo lo cuestionaría, Maru? Maru se encuentra con el micrófono apagado. Perdón, ya estoy aquí. Muy bien. A ver, ay, qué pena, doctor. ¿Me puede repetir? No, sí, no se preocupe, no se preocupe. Dice aquí, perdimos al paciente porque se internó en una clínica privada ahí en su colonia, porque pues su médico de la familia, el que toda la vida siempre está ahí con la familia, pues lo atiende en esa clínica. Y es por eso que pues perdimos el contacto con el paciente. No sabemos qué le diagnosticaron, qué le dieron, nada. Esto no es culpa mía. La familia sabía que, pues, si tiene un problema el paciente, tiene que venir acá, pero ellos, necios, se llevaron a su paciente a la clínica de la colonia. Bueno, pues, si ahí por alguna razón se llevaron el paciente a su colonia, yo creo que tenemos que hacer enlace con esa institución para ir a visitar al paciente y recopilar toda la información que necesitamos para evidenciarla en el expediente. Claro que sí. Desde el principio, de hecho, el médico tuvo que informar a su médico de familia o tratante que el paciente estaba en el estudio. O sea, no tiene que caerle de sorpresa al médico tratante, perdón, que ahora el investigador pues intente recabar información. Exacto. Claro, y la segunda pregunta, aparte de por qué no le informaste desde el principio al médico tratante es, ¿le diste al paciente una tarjeta con los datos de que estaba en un protocolo, de que se comunicaran al teléfono celular mío, etcétera? ¿O no le diste una tarjeta? Es cierto. Correcto. Y claro. Y 3, bueno, ya que pasó esto, ¿qué esfuerzos hiciste y documentaste en el expediente de que intentaste contactar a la familia o contactar directamente al médico tratante? Le escribiste una carta, un correo electrónico. ¿Qué hiciste? Porque sigue siendo tu responsabilidad. Es tu participante. Exacto. Muy bien, de acuerdo. Muy bien. Marcial, tenemos este otro caso en donde el médico dice, pues yo le bajé la dosis de 400 a 200 miligramos. Sí, reconozco que se la bajé, yo se la bajé. Pero ¿sabe por qué? Porque yo me di cuenta que con 200 era suficiente para que los pacientes mejoraran. Y yo me dije, ¿para qué quieres darles una dosis mayor que quizá les traiga efectos secundarios si con una menor alcanzas el mismo efecto? Pues se me ocurre una versión blanda y una versión dura. La versión, la versión blanda Ajá. es decirle que existe
un procedimiento documentado para eso que está mencionando él, y que el acercamiento tiene que ver no porque cuestionar que su criterio, sino porque lo está haciendo de una forma ajena a los procedimientos establecidos para que se proponga, se analice y en su caso se autorice lo que él había realizado, ¿no? Y que pues se le solicita cortésmente, pero clara y firmemente, que no afecte al estudio, tomando Muy decisiones bien. fuera del protocolo. Es la versión blanda. La Así, versión dura es que a ver, acabamos de descubrir que no se necesitan estudios porque, pues, total, él va a decidir cómo y cuándo y cómo se hacen los estudios y qué resultados van a dar y cuáles no, ¿sí? Pero si se muere alguien va a ser su culpa. muy bien, muy bien, muy bien. Por supuesto que un caso distinto es cuando el médico, para proteger al paciente porque está presentando toxicidad, baja la dosis, en cuyo caso, de todas maneras, tiene que informar al comité, aunque sí puede hacerlo de manera inmediata, pues Sí. para proteger al paciente, a una situación en donde no está haciendo la reducción de la dosis por toxicidad, sino porque cree que la eficacia se mantendrá con la mitad de la dosis, ¿no? Bueno, es que Aquí, eso era lo que venía descrito. O sea, no venía exacto. descrito en lo que acabamos de escuchar, una situación de atención de eventualidad donde se pone en riesgo la vida del paciente o su salud. Así Por es. eso lo... Y lo hiciste bien, Marcial. Entonces, él está pensando que la eficacia del fármaco se mantendrá porque ha visto que en sus pacientes funcionan con 200 miligramos. Es como si él estuviera haciendo el estudio clínico en su mente. Hay que considerar, él es una persona que está viendo una parte que generalmente es pequeña de todo el cuadro, ¿no? La persona que está viendo no sus 20 pacientes, sino los 2,000 pacientes es quien realmente va a determinar, después del apropiado análisis, específicamente análisis estadístico, si se tiene la eficacia con los 400 o con otra dosis. Así que lo que hace efectivamente es que está recreando su propio protocolo, lo cual no es ético. Al paciente se le propuso un protocolo y es el protocolo para que el paciente consintió, no para otro. Muy bien, Maru. Ahora Hay dice, algo más, ¿perdón? hay algo más. Me viene a la mente algo más. En este caso, él está reduciendo la dosis de 400 a 200, ¿verdad? Sí. Bueno, también se podría señalar que también existe una responsabilidad por los 200 miligramos faltantes en cada dosis. Es decir, porque se está entregando medicamento para el protocolo diseñado y no para el que él está modificando. Y que eso Muy también, bien. dejarlo a él saber que él se expone a una responsabilidad muy grave de abuso de fármacos y de Oh, manejo de fármacos experimentales. Y pues bueno, si alguien quisiera hacerle daño, podría incluir en una responsabilidad de comercialización. O sea, si él no hace, no entrega todas las dosis de 200 miligramos faltantes, podría verse en una situación muy grave. de Además, acuerdo, Marcel, completamente de acuerdo. Y me hiciste recordar un caso de la vida real en donde una conocida especialista de un conocidísimo y grande hospital de la Ciudad de México, un centro nacional, pues tenía que administrar el fármaco cada 15 días. Les estaba yendo muy bien, a sus pacientes excelentemente bien. Y ella pensó, híjole, qué pena por los otros pacientes que no pueden entrar a este protocolo. Qué pena, así que lo que yo voy a hacer es que voy a dárselas a los pacientes de protocolo no cada 15 días, sino cada mes. Y así me ahorro dosis y como Robin Hood se las proporciona a los pobres pacientes que no pudieron entrar al protocolo. Uno podría pensar, bueno, su intención era buena, no las quería vender. Pues no, al no estar siguiendo por el protocolo, está exponiendo a sus pacientes que sí recibían la dosis correcta
a dejar de tener respuesta, a dejar de presentar eficacia, y a los que se les va a dar también, ¿verdad? Y a los que se les va a dar, bueno, no estarán en un protocolo, no estarán con la frecuencia de los exámenes de laboratorio y las otras medidas que se usan para monitorizar su eficacia. Y si tienen un evento colateral también, ¿quién se va a hacer responsable por aquellos pacientes que no eran parte del protocolo? Entonces, por supuesto que esto hizo que se cancelara el estudio y que, bueno, se dejara de trabajar con esa persona durante, pues, algo así como una década. Muy bien. Maru, comencé a meter pacientes bajo la nueva enmienda del protocolo sin esperarme al dictamen del comité, porque ya sabemos que toma mucho tiempo. Ya lo sabemos. Entonces, si me espero, no, pues ¿para cuándo? No. Así que yo estaba perdiendo la oportunidad de meter pacientes bajo la nueva enmienda que permitía el ingreso de pacientes con un criterio más flexible para los parámetros de las enzimas hepáticas. Resulta que el protocolo original decía con que las enzimas hepáticas estén un poquito altas, ya no entra. Y yo decía, no, pues está súper estricto. Afortunadamente razonaron los de la compañía farmacéutica, enmendaron el protocolo y ahora ya dice que pueden participar en el estudio siempre y cuando no tengan niveles 2 o 3 veces más alta que el límite superior normal. Así sí, así sí. El punto es que me decía la compañía farmacéutica, no, doctor, espérese a que le aprueben este cambio en el protocolo, que se lo apruebe su comité de ética. Y pues yo les dije, no, mire, si me espero a que me lo aprueben, va a acabar el periodo de reclutamiento a nivel internacional y ya no lo voy a meter pacientes. Porque estos señores del comité de ética, así es como se las gastan. ¿Cómo lo cuestionaría, Maru? Bueno, en primer lugar, se me hace que es un médico demasiado relajado para decir que el comité cómo se las gasta, ¿verdad? Creo que cada comité tiene su función. Pero sí pasa, ¿eh? Sí Pasa, créame que así lo he escuchado. Sí. Sí. Son casos reales, sí. Sí, exactamente. Yo trabajé con unos 30 médicos a mi cargo y anécdotas increíbles. Así es. Pero en este caso, él no debe reclutar pacientes mientras el comité de ética no esté, o sea, de acuerdo en todo el protocolo como está diseñado y de acuerdo a las indicaciones que tienen. Si por el momento las indicaciones son que los pacientes con tal determinada cantidad de enzimas no pueden ser reclutados, no deberán ser reclutados por ningún motivo. Y si el doctor lo ha hecho, pues esto amerita pues un llamado de atención serio y una verificación si realmente él debe de estar debe estar participando en este tipo de protocolos como ayuda, porque pues esa no es una ayuda. Es cierto, Mar. Siempre hay un dilema entre poner un criterio de exclusión muy estricto o muy flexible. Si lo pone usted muy estricto, es cierto que se pierden muchos pacientes de la oportunidad de participar y el reclutamiento se prolonga meses o hasta años porque se hace dificilísimo encontrar estos pacientes. Pero si lo pone usted muy flexible, puede meter pacientes que ya cuentan con un riesgo y que con exposición al fármaco experimental pues van a presentar toxicidad. Por ejemplo, en este caso, si deja usted entrar participantes con pruebas de función hepática alteradas, ¿verdad? Por arriba de cierto punto, pues entonces se corre más riesgo de que estos pacientes también presenten hepatotoxicidad por el fármaco. Entonces,
es algo tan delicado que se tiene que examinar con toda pertinencia y acuciosidad dentro de las discusiones del comité. Yo creo, doctor, que aquí es bien importante, pues, desde iniciando el protocolo, todos, pues, como bien nos lo están enseñando, ¿verdad? Tener bien definidas las funciones, ver si el personal realmente está interesado en participar, si realmente estamos claros con cuáles son los requisitos de los participantes, si realmente los participantes que están, se les está dando el trato adecuado. Yo creo que sí, son muchos detalles y estos ejercicios a mí me están sirviendo bastante para ponerme en el lugar de esa situación, ¿verdad? Muy bien. Sí, Maru. Pues Muchas gracias, doctor. al contrario, a usted, Maru, porque también, pues precisamente por la realidad que ustedes ven todos los días, es que se pueden hacer estos cursos un poquito más cercanos y también, pues, útiles para ustedes. Y terminamos con el último caso, Marcial, en donde dice el investigador, es cierto que no envía a comité la nueva versión del brochure del medicamento, que es el documento, como ya vimos, en donde se ponen todos los datos que se han obtenido de los estudios en animales y en seres humanos también. Es cierto que no envié al comité la nueva versión del brochure, pero es que sabemos que como quieran no lo leen. Y luego el presidente dice que los llenamos de trabajo innecesario, que están sobresaturados. ¿Para qué se los mando? A lo mejor no sé si esté conectado. No, sí, estoy aquí, perdón. Es que, como les digo, voy manejando y... Sí, Marcial. De hecho, Marcial, bueno, estaba pensando que quizás lo más conveniente es que No, nos escuches solamente para que no te distraigas. Pero, bueno, y además estoy yendo a recoger a uno de mis hijos, perdón, en esta ocasión, y en 2, 3 minutos ya voy a tener que atender una situación personal. Pero ya abrí el micrófono. No sé si pudiera estar bien que por esta ocasión responda este ejercicio y sí, por por esta favor. ocasión me excusen y ya me pudiera yo retirar. Yo después De acuerdo. me pongo al corriente con el resto de la grabación, pero bueno, acuerdo. termino con eso. Respecto a esta participación, pues me viene así de inmediato a la mente quizás abordarlo de una manera similar a otro ejercicio, haciendo referencia al trabajo en equipo y a cómo debemos confiar y aportar la responsabilidad de todos, ¿verdad? Porque asumir la irresponsabilidad de una parte para no llevar con cabalidad la calidad de nuestro propio trabajo, pues duplicaría en este caso los efectos de no ser plenamente responsables. En cambio, si nosotros asumimos la responsabilidad de otros y además cumplimos la nuestra, de esa manera estamos ayudando a que el estudio pues se realice con toda la calidad que todos esperamos, ¿no? Es lo que me viene así enseguida. E invitarlo o hacer referencia a, ponderar, por ejemplo, o hacer referencia a que es muy valiosa la aportación y se va a tomar en cuenta de motivar a que sí se lean los brochures precisamente para mantener la motivación y la calidad en todos los involucrados y todos los participantes, ¿no? Para que no decaiga, ¿verdad? El ánimo de todos. Muy bien, Marcial. Pues gracias y éxito, suerte. Sí, gracias. Una disculpa, gracias. Hasta luego, Marcial. Hasta luego. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces.
Vamos a terminar con con las obligaciones del investigador, que también es realizar el estudio de acuerdo con el protocolo, de acuerdo con el protocolo. Entonces, no puede bajar la dosis ni alterarla, excepto cuando se encuentra en peligro inmediato su paciente. Y aún en esos casos en que sí puede hacer el cambio de manera inmediata, tiene que informar al patrocinador y al comité de por qué lo hizo. En sí que no se puede desviar del protocolo, modificar el protocolo, salvo en estas circunstancias que ya les mencioné. Y documentar por qué se hizo. Muy bien. Vamos a ver qué palabras, Rosy, de la lista, Rosy, que usted ve a la derecha, podrían combinar mejor con los párrafos de la izquierda. Dice, el investigador o la institución deberá realizar el estudio de acuerdo con el protocolo acordado con el... Buenas y autorizado tardes. por... Buenas tardes, Rosy. Una disculpa por entrar tarde, estaba todavía trabajando, pero ya ando por aquí. A ver. Qué bueno. Vamos a ver. Hay que hacer el estudio que fue acordado con el... y autorizado por... y que tiene el dictamen favorable del... Así que hay 3 entidades. ¿Qué 3 entidades? Bueno, aunque el orden lo podamos cambiar, pero ¿quién tiene que llegar a ese acuerdo con el investigador de que el protocolo se va a hacer así? Ok. El investigador se tiene que poner... Oye, es que aquí estoy con el niño también. No El se preocupe. investigador, ¿Qué? o la institución deberá Ajá. realizar el estudio de acuerdo con el protocolo acordado con el patrocinador Muy bien, muy bien. y autorizado por el Por la director. autoridad reguladora, en este caso Aunque por la COFEPRIS. autoridad. Y que tiene el Y dictamen el director favorable también, claro, del comité. El dictamen siempre es del comité. Y el investigador no deberá realizar ninguna desviación ni modificación del protocolo sin el permiso de quién, Maru. Sin el permiso del director de la investigación, del comité sería, ¿no? Del patrocinador. del patrocinador. Y el dictamen favorable por escrito del comité de ética. A ellos dos. Okay. El patrocinador es el dueño del protocolo, o sea, es quien escribió el protocolo, quien tiene el derecho intelectual sobre el protocolo y sobre su fármaco. O sea, no puede permitir que su fármaco se use de una manera incorrecta. ¿Sí? Okay. Yo te estoy prestando el fármaco que me pertenece para que lo uses de acuerdo al protocolo que tú y yo hemos acordado que vas a seguir. Salvo cuando sea necesario reducir un qué riesgo inminente. Muy bien, ¿para quién? Inminente para el sujeto. Perfecto, Rosy. Rosy, usted siempre se saca 10 en todos estos ejercicios. Soy Maru. Por eso me están disculpando. Maru, perdón. Muy bien, Maru. El investigador o una persona designada por él deberá documentar y explicar, Rosy, cualquier qué. Desviación. Muy bien, muy bien. Del protocolo aprobado. Así que tanto Maru como usted no se dejan. Están con 10 en cada párrafo. Muy bien. Finalmente, Maru dice, el investigador puede realizar una modificación o un cambio del protocolo sin el dictamen favorable previo del comité. Del comité. Sí, del comité, a fin de eliminar un riesgo inminente a los sujetos. Pero en tan pronto como sea posible, la desviación, su justificación y cuanto proceda, se deberá presentar a 3 instancias. ¿Cuáles serán? Debe ser al comité. Sí. Para su revisión. Sí. El patrocinador. Al patrocinador también. Al patrocinador y al sujeto. A ver.
¿Sería el director de la institución? ¿Podría ser? Yo creo que es la autoridad reguladora, pero vamos a ver. Sí, a las autoridades competentes, a la autoridad como... Muy bien. Si el estudio se termina de forma anticipada o se suspende por cualquier razón, el investigador deberá informar a los sujetos, garantizando su tratamiento y seguimiento apropiado, y también informar a COFEPRIS cuando se termine de forma anticipada o se suspende. Es importante recordar que en el texto del consentimiento informado se le explica al paciente que se puede dar por terminado el estudio en cualquier momento, ya sea por decisión de él como paciente, de su investigador, del patrocinador, del comité de ética. ¿Sí? Entonces puede terminarlo cualquiera de estas partes y las otras tienen que estar informadas. Eso es lo que dicen estos tres últimos puntos. Muy bien, vamos a hacer este ejercicio y no sé si las dos pueden ver en pantalla la tabla en este momento o se les dificulta. Sí se ve, doctor. Muy bien. Sí, sí se ve. Perfecto. El investigador principal de un estudio pretende delegar las siguientes responsabilidades en un joven médico que actúa como subinvestigador. Aquí lo pueden ver. El que está en la bata es el experimentado y el que está con la filipina verde es el joven que actúa como subinvestigador. ¿Recomendaría usted que prosiguiera con esta delegación? ¿Qué salvaguardas o qué tipo de medidas de protección adicional sugeriría? Entonces, lo que está en la lista son las actividades que este médico le está pretendiendo delegar. Dígame usted si le parece que sí lo debe hacer, que no lo debe hacer o que depende de cómo lo haga. Comenzamos. Confirmar la elegibilidad de los sujetos. O sea, quién se cumple, quién no cumple con los criterios para poder entrar. Esa no se puede delegar. Pues sí se puede, si el otro médico pues es médico y conoce bien el protocolo, sí se puede, pero no es lo más conveniente. Lo más conveniente es que pues a la entrada del paciente, a la salida del paciente del estudio, esa actividad la tenga en sus manos el investigador principal. Entonces, sí se puede. Ok. Pero no es lo ideal. Pero Porque conservación. Se me hace un Sí, gran riesgo. claro, sí, por supuesto. También hay que ver, por ejemplo, cuál es la especialidad del subinvestigador. ¿Qué tal si es, no sé, un protocolo de reumatología en donde el investigador principal es el reumatólogo, pero el subinvestigador es médico internista? Entonces, Así es. O a lo mejor no es lo más conveniente. ya tiene experiencia. También, sí. Bueno, Sí, exacto, sí puede ser depende. que, exacto. Existen binomios subinvestigador, investigador, en los que se alternan. En este protocolo tú eres el investigador principal, en el siguiente soy yo, y ambos tienen la misma capacidad y la misma experiencia. Ahí está, perfecto, ¿verdad? Muy bien. De que se puede, entonces se puede, pero lo ideal es que sea el propio investigador principal. Conservación del medicamento, ¿eh? Que se conserve la temperatura apropiada en el lugar apropiado. Sí. Sí. Nuevamente hay que checar si el doctor tendrá el tiempo y el conocimiento y el interés para hacerlo, porque a lo mejor puede encomendarse a otra persona que tiene más experiencia con el manejo de fármacos. Pero sí se puede, de que se puede, se puede. Archivo de documentos. Sí. También. También. Captura de los datos clínicos en el formato electrónico. También. También. Notificar eventos adversos serios. Sí, también. También, porque yo Perdón, podría decir un yo poquito. diría Sí, que no. dígame. Que no. Ajá, que no, que sí, que no. A ver, defiendan sus puntos de vista. A ver, Maru, ¿por qué sí? Notificar eventos adversos serios. Bueno, no, esto lo tiene que hacer bueno, la notificación de eventos adversos ante las instancias, dice Ajá, usted.
Ajá, por ejemplo, informarle al patrocinador, informarle al comité de que se presentó esto. Pues debe ser el investigador principal. Bueno, yo me iría por depende. O Depende. sea, sí estoy de acuerdo en general con ustedes dos, sí, tiene que hacerlo de preferencia siempre el investigador principal, pero recuerden que lo importante también es la velocidad, ¿no? Entonces, si quien está a la mano y tiene la información es el subinvestigador, que lo reporte, porque lo importante es que no pasen más de ¿cuántas horas? Más de 24. 24 horas de que se conoció. Exacto. Así que si el investigador anda de viaje y pensamos, pues cuando regrese pasado mañana, ya lo comentamos con él y que lo reporte, pues no, Ya ¿verdad? se murió. Bueno. Entonces, retirar del estudio a un participante. Yo diría que no. No. Muy bien, exacto, que no, muy bien. También, si por alguna razón el médico anda de viaje y lo tienen que retirar por una razón que tiene que ver con la seguridad del paciente, pues sí lo puede hacer, aunque aún en ese caso yo lo que aconsejaría es pues, que se ponga en chat, en contacto telefónico con el investigador y que discutan entre los dos cómo ven el caso, ¿no? Entonces, Eso precisamente es lo que iba a comentar, doctor, porque se supone que el investigador principal es el que tiene mayor experiencia, entonces, bueno, es lo que pienso yo, y el subinvestigador tendría que estar como que en una comunicación muy estrecha con el principal de para acuerdo tomar ese tipo de decisiones. de acuerdo. Entonces, por lo pronto, hasta donde vamos en la tabla, aquí es cosas que recomendamos no delegar son confirmar elegibilidad, notificar eventos adversos serios y retirar del estudio a un participante. Estas dos últimas cosas, pues sí se puede hacer por parte del joven por razones que tengan que ver con la protección del paciente, ¿no? Con eliminar un riesgo inmediato para el paciente, por supuesto. Pero la primera, por ejemplo, pues casi nunca hay tanta prisa, ¿no? Para la primera, yo creo que, por el amor de Dios, sí debe tener oportunidad para comentarlo con el investigador principal y que él esté de acuerdo completamente en que el paciente puede entrar al protocolo. Luego, monitorizar al paciente durante la infusión del medicamento. Sí. Sí, inclusive yo diría ahí, quien tenga más experiencia en resucitación cardiopulmonar, ¿no? Quien sepa más en ese caso atender una emergencia de ese tipo, porque puede ser que el investigador principal sea un reuma, pero el médico internista pues haya trabajado en urgencias médicas y se conozca todo el proceso de resucitación cardiopulmonar mucho mejor. Muy bien. Interactuar con el comité. No debería. De acuerdo también. Quien es responsable ante el comité es el investigador. Quizás solamente, en alguna situación extraordinaria, como lo habíamos visto en alguna clase, pero en realidad el principal es quien debería de estar interactuando con el comité. Excelente. Así es. De acuerdo. Por supuesto, puede ser que colaboren, por ejemplo, vamos a hacer el reporte de, no sé, de cómo nos ha ido este año, cuántos pacientes hemos reclutado. ¿Puedes, por favor, elaborar el draft, el borrador del reporte? Sí, cómo no, doctor, lo hago. Pero quien finalmente lo revisa y está de acuerdo y estampa su firma y se responsabiliza, pues es el investigador principal. Sí. Responder a hallazgos de auditoría. No. Así es, no, es el investigador principal, es su responsabilidad, él como líder de la calidad de ese estudio. Si algo falló, es responsable, por eso es que él tiene que responder. Nuevamente, en elaborar la respuesta que se le dará al auditor y los planes que se van a hacer, ahí por supuesto que puede participar, ¿verdad? Pero no ser el responsable final. Exacto. Muy bien. Interactuar con patrocinador. No. No, bueno, sí puede interactuar quizá en algunas cosas, digo, aclarar una duda o pregunta de una nota que hizo él, ¿verdad? Si, por ejemplo, está a cargo de los medicamentos del estudio, pues claro que ahí puede interactuar con el patrocinador. La respuesta es que sí lo puede hacer, pero
contestando preguntas técnicas, ¿no? Dando información técnica, no responsabilizándose por la calidad del estudio. Ok. Obtener el consentimiento informado. Creo que no. No, yo también creo Bueno. que no, no, pues no. De preferencia no. Muy bien. Aquí estamos con la primera actividad, que era confirmar elegibilidad. De que se puede, claro que se puede, pero por el amor de Dios, por lo menos ese primer contacto, el más importante, en donde el paciente va a verle la cara al médico que va a ser responsable de su seguridad, pues que sea la oportunidad para que conozca al investigador principal. ¿Sí? Claro. Entonces, claro, en un caso excepcional, pues sí. ¿Por qué? Porque también hay protocolos en donde el médico, el investigador principal, bueno, pues el que se encuentre de viaje, pero su subinvestigador alterna con él, se conoce perfectamente el protocolo, ya ha trabajado en muchos protocolos, es de su misma especialidad y, pues, por supuesto que puede obtener su consentimiento. Eso sí, cuando vuelva el investigador principal, pues, por favor, agende una reunión con el paciente para que lo conozca. Entonces, se puede, en teoría, sí se puede, pero no es lo conducente. No es lo más prudente. Muy bien. Deberes del monitor y deberes del investigador. ¿Quién es responsable de que esto que tiene que ser un trabajo en equipo? Porque a los dos les conviene tener un estudio de calidad. Deberes del monitor. Respetar sus citas. Aquí estaré el miércoles a las 8, estaré el miércoles a las 8. No estaré sino a partir de las 2 de la tarde, porque a partir de las 2. Considerar que el centro tiene ocupaciones importantes, incluyendo la asistencia médica de pacientes. Así que este es un deber fundamental no sé si conocen monitores o investigadores que se quejen de monitores que son impuntuales o que les cambian o que en el último momento quieren hacer un cambio de horario, pero esto no es correcto. Por supuesto que se da y tenemos que ser todos flexibles con todos, pero no es lo que se espera. Resolver dudas respecto al protocolo y sus procedimientos. Si no lo sabe él, tiene que entonces transmitir la duda del investigador a la persona dentro de su empresa que le pueda contestar, pero debe de darle una respuesta, no lo puede dejar sin respuesta. Mantenerlo informado sobre el estado del estudio en su centro y en el mundo. ¿Por qué creen que en el mundo también? ¿Qué le interesa a esta doctora que está aquí? Saber que en Hong Kong ya se reclutaron muchísimos pacientes, o que al contrario, en el mundo están teniendo problemas para reclutar pacientes. ¿Por qué creen que le puede interesar? Porque así estaríamos mejor preparados, ¿no? Si sabemos cuáles son las dificultades que otros que comenzaron antes que nosotros están teniendo para reclutar pacientes, pues los podemos preparar. O si al contrario, están reclutando a velocidades más altas que lo pensado, pues debo de pensar que si quiero reclutar los pacientes que quiero reclutar, pues me apuraré, porque si no, se cerrará el reclutamiento antes de tiempo, o sea, alcanzará el tamaño de la muestra y ya no tendré oportunidad de reclutar, ¿no? Pero más que nada lo importante es conocer cuáles son los retos a los que se están enfrentando en otras partes para que yo también aprenda y me prepare. Recientemente circulamos de la empresa en la que yo trabajo y seguramente de muchas empresas más, cartas a los investigadores advirtiéndole de la situación que viene como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué creen que tenga que ver esto que pasa en el otro lado del planeta con sus estudios? Pues resulta que una gran cantidad de pacientes se esperaba que se reclutaran en centros de Ucrania, casi la tercera parte. Y pues desafortunadamente los hospitales están atendiendo lo prioritario, hay carencias de medicamentos y lo mínimo que ahorita piensan los investigadores es en hacer protocolos. De hecho, muchos médicos ya no están porque tuvieron que
salir del país y muchos pacientes tampoco están. Entonces, ¿Y qué pasa los que iniciaron un protocolo, doctor? bueno, los que iniciaron un protocolo y la suspensión del fármaco representaría un riesgo para su calidad de vida, pues tiene que continuar. Ok. Tiene que continuar. Pero desafortunadamente, en muchos casos, porque esta es una situación de excepción, el paciente mismo prefiere estar en el Resguardado. resguardo de una estación de metro ¿El que metro? tomar el autobús para ir al centro de investigación, ¿verdad? Definitivamente. Exacto. O con su artritis y su lupus, con todos sus síntomas, desafortunadamente él prefiere echarse la caminata y salir de la ciudad y salvar su vida. Es una situación triste. Triste. Y resulta que nos piden a todos los países participantes, en muchos protocolos en donde participa tanto Rusia como Ucrania, que nos preparemos para meter más pacientes para compensar esa pérdida. Sí. Y otras cosas más, por ejemplo, se advierte a los médicos de Polonia y de otros países que reciben a los refugiados que por favor traten, informen de la situación de estos pacientes que estaban en estudios clínicos. Otra responsabilidad del monitor es garantizar insumos y pagos, por supuesto. Es a veces triste, pero triste y vergonzoso. Yo que trabajo en una empresa farmacéutica, es vergonzoso que se nos atrasan pagos por diversos problemas técnicos con la plataforma de pagos, con el área de pagos, pero eso sí, queremos que los investigadores sometan a tiempo todos sus datos. Por supuesto que hay una responsabilidad ética del doctor de que, bueno, aunque se atrase su pago, él no debe retrasar un estudio que va a dar datos científicos sobre si un fármaco sirve o no sirve. Claro que no, él debe hacer todo su esfuerzo para cumplir con su parte, pero también es deber ético del patrocinador, pues cumplir con sus compromisos financieros. Y finalmente ser el nexo eficaz con cualquier otra persona dentro de la empresa o con otros investigadores también. Por ejemplo, a lo mejor el monitor ve la necesidad o la conveniencia de organizar una teleconferencia o antes que tuviéramos la pandemia, un desayuno en donde estén presentes 2, 3, 4 investigadores distintos para que conversen sobre los retos que están teniendo en el protocolo y sus experiencias. Y créeme que son experiencias de aprendizaje buenas. ¿Cuáles son los deberes de la otra parte? Del investigador es también respetar sus citas, porque así en ocasiones como no las respeta uno, no las respeta el otro. Dar acceso a la información solicitada. Entonces tiene que tener acceso a los expedientes. Generalmente se pide que el monitor avise con anticipación el número de los expedientes para que se puedan sacar de archivo y que los pueda tener en la mesa cuando el monitor llegue. Y lo mismo con electrocardiogramas, con placas de rayos X, tomografías, reportes de enfermería, reportes del laboratorio, todo lo que se requiere. Aclarar todas las dudas o preguntas que surjan del patrocinador para asegurar la validez de los datos que se generan. Estas preguntas generalmente tienen un término técnico, queries. Aquí lo ven en letra cursiva. Son las preguntas que se hacen para dilucidar si se cometió un error o hay alguna posible incongruencia en los datos que se están sometiendo a la base de datos del patrocinador. Y el investigador tiene la responsabilidad, pues, de contestar esas preguntas. Y aunque sean 2, aunque sean 20, aunque sean 200, que no quede duda sobre lo que él envió a la base de datos. Luego, dar seguimiento a los eventos adversos que fueron notificados inicialmente con información preliminar. ¿Por qué? Porque puede ser que la notificación inicial se sabía muy poco de ese paciente. En efecto, se internó en la clínica privada de su colonia y lo único que supimos es que se internó
por abdomen agudo. Pues eso es lo que se informa. Ya vimos en nuestra clase que los componentes indispensables de una notificación de evento adverso serio incluyen quién lo notifica, en este caso el nombre de la doctora. ¿De qué paciente? El paciente pues, sabe. ¿Qué estaba tomando el paciente? O sea, ¿cuál es el fármaco que pudiera estar asociado con el evento? Y 4, ¿de qué evento se trata? Ya después, conforme pasen las horas o conforme pasen los días, que nos comuniquemos con el médico tratante, con esa clínica privada en la colonia del paciente, sabremos otros detalles muy importantes. Que si el abdomen agudo, finalmente el diagnóstico fue una apendicitis aguda perforada, que si la fecha en que entró, que si la fecha en que salió, que los antibióticos que le dieron en el hospital, que si las complicaciones que tuvo, todo eso se tendrá que integrar en un reporte posterior. Entonces, no porque se informó dentro de las 24 horas lo crucial, ya se encuentra el investigador libre de responsabilidad de darle el seguimiento apropiado. Debe de continuar hasta que sepa toda la información posible sobre el evento adverso. En ocasiones, si el paciente muere, pues tendrá que ser una autopsia. Y finalmente leer los informes que le da el monitor, en donde dice, estimada doctora Margarita, resulta que yo encontré esto y esto, esto y esto, y la felicito también por esto, esto y esto que encontré bien. Y yo le sugiero que cambie tales y tales cosas. Entonces, implementar las medidas necesarias para prevenir o corregir pues todas las insuficiencias o los errores que se pudieron haber cometido. Muy bien. Pues vamos a concluir con las 6 áreas de enfoque de todo centro exitoso. También este es un enfoque práctico. En los 24, 25 años que Dios me ha permitido estar en investigación clínica, me he dado cuenta que hay centros que fracasan y centros que tienen éxito. Y estas son las 6 áreas en que se tendrían que enfocar todos los centros para tener éxito. Y se los quiero compartir. Las 6 áreas en las que se tiene que enfocar todo centro de investigación para tener éxito son la población de sus pacientes, las líneas de investigación, o sea, qué patologías, qué enfermedades, qué tipo van a estar haciendo investigación, el entorno, o sea, cómo está el país, cómo está el comité de ética, cómo está la economía, cómo está su barrio, cómo está la comunidad, el participante, qué es lo que el paciente de hoy quiere, necesita, qué teme, qué desea. El equipo de trabajo, mi gente, la gente que trabaja conmigo y los procesos de trabajo. Voy a repetirlo porque lo considero importante y lo vamos a ir desmenuzando uno por uno. La población de pacientes, las líneas de investigación que decido seguir, el entorno, el participante, mi equipo de trabajo y mis procesos de trabajo. Vamos a verlos para quedar siempre tan sonrientes como esta doctora. Comenzamos, y lo vemos aquí en la esquina, con conocer la población de pacientes. Necesitamos conocer a nuestros pacientes. Tenemos que saber los datos que nos van a permitir saber si pueden o no participar en estudios clínicos, porque nos van a preguntar, antes de darnos un protocolo, nos van a preguntar cuántos pacientes, doctor, usted ve al año con las características A, B, C, D. Y ahí tendré 2 opciones. Echarme un clavado en los expedientes que me tomará horas y que no lo voy a hacer que sea con la calidad apropiada porque no me va a dar tanto tiempo. O B, echarme un clavado muy pequeño en los expedientes porque ya
De esos 7 datos que me pidieron, ya 5 ya los tengo yo en mi base de datos. Si no conozco bien a mi población de pacientes, no voy a poder comprometerme con un número realista. Y si no me puedo comprometer con un número real, lo que va a pasar es que voy a comenzar a tener fallas en mis compromisos. Dije que iba a reclutar 10 pacientes y recluté solamente 5. ¿Por qué? Si yo pensaba que veía muchos pacientes, pensaba que reclutar 10 iba a ser fácil. Sinceramente yo lo pensé. Pues sí, sinceramente lo pensaste, pero no lo viste con tus propios ojos. No tenías una base de datos, no tenías una casuística. Te lo imaginaste, pero no lo viste. Y como no lo viste, fracasaste. Y como fracasaste, es poco probable que vuelvan a confiar en ti o en tus números. A lo mejor puedes salvar el prestigio con una muy buena calidad de esos 5 pacientes que reclutaste. Muy bien. Pero ya a la próxima no te creerán cuando tú les digas, voy a reclutar 15 pacientes. Así pues, le vamos a dar, doctor, 7 como su meta. O cuando haya protocolos en donde haya mucha competencia entre centros y que pensemos solamente voy a seleccionar centros que me puedan dar más de 15 pacientes. Pues este centro se va a quedar fuera. A lo mejor sí tenían los 15, pero ya construyó un mal prestigio de que no conoce a su población de pacientes. Entonces, para conocer bien la población de pacientes, tenemos que preguntarnos qué datos clínicos necesitamos saber. No vamos a poder hacer una base de datos en donde pongamos 85 campos, ¿no? de 85 posibles datos, no, porque no nos va a dar la vida o los expedientes no van a contener tanta información. Vamos a ver cuáles son los datos que necesitamos, que son los que nos piden siempre, los que nos pueden pedir. Como tip, casi siempre se piden tratamientos previos. El diagnóstico preciso de la enfermedad. Cada vez las enfermedades se clasifican en diferentes subtipos y subtipos de subtipos. Las características demográficas de los pacientes, por supuesto. ¿Cuántos años tienen con el diagnóstico? Pero muy importantemente, ¿qué tratamientos han tenido en el pasado? ¿A cuáles han respondido? ¿A cuáles no? Eso es fundamental y muchas veces falta en la base de datos. Pero ya que nos preguntamos, ¿qué datos clínicos necesitamos? Bueno, ya sé que necesito estos 12 datos. ¿Cuáles tengo? Bueno, a lo mejor de estos 12 tengo 8 en los expedientes porque siempre se les pregunta a los pacientes esto o siempre se les toma este examen de sangre. Entonces, de los 12 datos que sé que necesitamos, 8 los tengo en el expediente. Fantástico. ¿Y los otros 4? ¿Cómo los vas a conseguir? No, pues tengo que llamar telefónicamente a cada paciente para preguntarles, bueno, o tengo que ir al departamento de patología o al departamento de radiología o a X para que me den esos otros 4 datos que necesito para mi base de datos. Como se dan cuenta, todo esto requiere tiempo. Requiere tiempo y mientras más nos preparemos con anticipación, pues es más fácil que tengamos un buen resultado cuando llegue la hora en que nos propongan la participación en un protocolo. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos nos hacen falta? ¿Dónde almacenaremos los datos? En una tabla de Excel. Hay patologías que se ven relativamente poco. A lo mejor vamos a ver solo 40, 50 pacientes y una tabla de Excel puede ser suficiente. Si de estos 50 pacientes vamos a pedirle solamente 10 datos a cada paciente, 10 por 50, 500 celdas. Pero si yo tengo cientos de pacientes o quiero tener cientos de datos, pues ya una tabla de Excel puede ser difícil de manejar, ¿no? Y entonces hay que recurrir a software que es específicamente diseñado para servir como base de datos. ¿Cómo haremos que los datos sean manejables para contestar las preguntas concretas? Esto es importante. A ver, si me van a preguntar cuántos pacientes tienen el diagnóstico de
diabetes mellitus tipo 1, pues tengo que yo decidir cómo voy a registrar el diagnóstico de los pacientes, si hay más de una forma en que los médicos le llaman a esta enfermedad. Como ustedes saben, algunos simplemente escriben en el expediente y así se transcribe a la base de datos diabetes tipo 1. Fíjese, diabetes tipo 1. Otros, diabetes mellitus tipo 1. Otros, diabetes mellitus insulino dependiente. O inclusive DM1. ¿No? Entonces, si ustedes dejan que se escriba de 4 o de 5 formas distintas, a la hora en que ustedes filtren esta tabla, a la hora en que ustedes busquen en la tabla de datos todos los que tengan diabetes mellitus tipo 1, pues van a dejar muchos fuera, porque se registraron como DMD1, como diabetes mellitus insulino dependiente, o solamente diabetes tipo 1, o diabetes juvenil, etc. ¿Ok? Entonces, importantísimo mantener una consistencia en la forma en que se van a estar registrando estos datos para cada Doctor, celda. Sí, diga. una pregunta, ¿y eso también tiene que estar establecido en el protocolo? No, no. Esto es una preparación que hace el centro para que le den protocolos, para que funcionen Ah, bien sus protocolos. ok. Así es. Gracias por preguntarlo. Exacto, no está en el protocolo, pero sí puede estar y debe estar en su manual de procedimientos internos, sus procedimientos operativos estándar del centro, no el protocolo clínico, sus procedimientos particulares, ¿no? ¿Cómo los mantendremos actualizados? Sí, porque puede ser que la base de datos nos quede preciosa. Después de días y días de trabajo, nos quedó una tabla de Excel impresionante que se filtra rápidamente, manejable, hasta con colores y presentación muy profesional, muy padre. Y un año después, y 2 años después, desafortunadamente obsoleta. Pacientes que ya se perdieron, que ya están ahí, o que ahí les pusimos que tenían tratamiento con X, pero ya no, pues ya tienen tratamiento con Y. Entonces, todo ese esfuerzo que hicimos, si no la mantenemos actualizada, es un esfuerzo que se va perdiendo y hace que nuestra base de datos ya no sea confiable. ¿Quién tendrá acceso a los datos? Hay centros que tienen una persona encargada de factibilidad, o puede ser el director del centro, o quizá también al médico investigador que con frecuencia trabaja en este tipo de estudios. ¿Quién tendrá acceso? ¿Con quién podremos compartir estos datos? A lo mejor sí nos conviene compartirlos con el patrocinador, a lo mejor no. A lo mejor nos conviene compartirlos con otros centros con los que estamos colaborando. Podemos tener un convenio de colaboración. Mira, tú me pasas los datos de pacientes con artritis y yo te paso pacientes con hipercolesterolemia. Inclusive podemos participar de manera conjunta en algunos estudios. ¿Con quién podemos compartir estos datos? Entonces, una vez conocidos los datos, ¿cómo tendremos acceso a los pacientes? Esto es importantísimo también, porque puede ser que en tu tabla me digas, aquí tengo los 85 pacientes con la condición, todos están súper bien estudiados con sus exámenes de laboratorio, todos bien caracterizados. Ajá, fantástico, pues comenzamos a reclutar mañana. ¿Y cómo se enterarán estos pacientes del protocolo? Ah, caray, no tenemos actualizado su número telefónico. O sí lo tenemos, pero ¿quién se tomará el tiempo para comenzar a llamarles por teléfono? Y quizá no llamarles una vez, sino más de una vez. Y recuerden que no todos van a estar contestando el teléfono, tendrán que hacer 2, 3, 4 llamadas. ¿Quién lo va a hacer? Muchas veces tenemos problemas de reclutamiento por eso. Y preguntamos, pero ¿cómo si los pacientes ahí están en la base de datos? Pues sí están ahí, pero no están aquí en el consultorio. Porque de que estén ahí a aquí hay una labor importante que hacer. Otra área de enfoque, líneas de investigación. O sea, ¿para qué tipo de pacientes no existen intervenciones terapéuticas realmente efectivas
seguras y accesibles. O sea, me quiero concentrar en líneas de investigación, o sea, en enfermedades o en subtipos de enfermedades para los que todavía no tenemos algo realmente eficaz o realmente seguro o barato o que se administre por vía oral. ¿Qué investiga la academia, la industria y el gobierno en este momento? O sea, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es el foco? Si yo pienso invertir en una enfermedad, en un tipo de fármacos, en un tipo de subenfermedad o subtipo, perdón, de enfermedad, que nadie le interesa, pues a lo mejor nunca tendré apoyo financiero porque la industria pues nunca se acercará. Hubo un tiempo en que eran sumamente comunes los estudios en diabetes mellitus tipo 2. Y aunque sigue existiendo una buena cantidad de protocolos, ya no es como antes. En cambio, ahora hay un enfoque mayor en enfermedades autoinmunes y cáncer. Y algunas enfermedades neurológicas también. Entonces, si no me percato de cómo va esa tendencia, y digo, mi centro vamos a hacer estudios en diabetes, y 10 años más tarde se acabaron los estudios. Y he conocido centros, así es parte de mi experiencia personal, maravillosos centros que no hicieron ese switch, que no hicieron ese cambio hacia las otras patologías y se comenzaron a quedar sin estudios y por lo tanto sin ingresos económicos y tuvieron que comenzar a despedir personal. ¿Qué plataformas tecnológicas están emergiendo para el diagnóstico y tratamiento? Si ahora me doy cuenta que los protocolos ahora piden PET, que es la tomografía por emisión de positrones, pues más me vale comenzar a checar en mi ciudad quién hace PET, hacer convenios con el gabinete que hace PET, ver opciones, saber en qué consiste la técnica para saber cómo preparar a mis pacientes, qué tan lejos esté, cómo los voy a transportar. Entonces, hay que ver por dónde va la jugada. O quizá me convenga adquirir cierto equipo porque veo que la tendencia es hacia eso. Por ejemplo, hace muchos años los electrocardiógrafos, pues los más viejitos, ya hace décadas, pues no te medían los intervalos QT, PR de manera automática, sino tenía que hacerlo un cardiólogo de forma manual. En la mayoría de los estudios clínicos ahora cada vez es más importante medir los intervalos QT en el electrocardiograma porque muchos fármacos se ha visto que lo prolongan, predisponiendo al paciente a ciertas arritmias potencialmente graves. Entonces, tengo que cambiar mis electrocardiógrafos viejitos para comprarme con unos que tengan la medición de estos intervalos plenamente automatizada. ¿Qué dispositivos, métodos e instalaciones demandarán los nuevos estudios? Tengo que irme preparando para tener espacio suficiente para la conservación de fármacos. Cada vez es más común que me pidan que mantenga muestras a -20 o hasta -70. Entonces, ¿cómo voy a invertir en eso? ¿Y qué tipo también de información, capacitación o de habilidades requerirán las nuevas tecnologías? Entonces, si voy a incorporar algo nuevo, necesito que mi gente se prepare en eso nuevo, que sepa cómo manejar el aparato, que sepa del procedimiento. El siguiente área de enfoque es el entorno, el entorno legal. ¿Qué nuevos cambios hay en las regulaciones de COFEPRIS y de los comités de ética? ¿Qué impacto tiene sobre la operación de mi centro? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué ahora no se puede hacer? Y el propio comité ha cambiado sus políticas, ahora quiere que le presente los protocolos de manera distinta. La economía mundial también, especialmente ahora con la pandemia. ¿Cuáles son los costos de mi operación? ¿En qué estoy gastando que ya no tendría por qué gastar? Porque no es lo indispensable, no es lo que realmente mejora la experiencia del paciente y me permite tener datos de calidad. A lo mejor yo antes tenía una pequeña cafetería en mi centro y pues a lo mejor ahora tendré que prescindir de ella porque no es lo que el paciente busca finalmente. ¿Cómo puedo concentrarme entonces en lo que sí me da más valor y ahí sí invertir más, tanto recursos económicos como tiempo?
qué riesgos observo en mi entorno económico, político, qué oportunidades, cómo puedo aprovechar las oportunidades, cómo puedo gestionar los riesgos para que no me peguen tan duro. ¿Y qué piensa el público? ¿Qué piensa mi comunidad sobre la investigación clínica? ¿Y qué puedo hacer yo para informar y ayudar a modificar esas actitudes? ¿Qué estoy haciendo no solo para promover el protocolo en el que estoy hoy, sino que estoy haciendo para promover la investigación clínica en general, el interés que tenga la gente en ser voluntario de un estudio clínico? La siguiente área de enfoque, el participante, el paciente. Seguridad ante todo para el participante, respeto a su autonomía y bienestar durante el estudio. ¿Qué tengo que tener en cuenta para mi paciente? A ver, ¿le van a cubrir los servicios de salud o es un paciente indefenso completamente? ¿Qué voy a hacer cuando este paciente requiera hospitalización? Me enfoco en mi paciente cuando indago activamente si se están presentando eventos adversos, activamente, o sea, no dejar que el paciente me los cuente y escribir ahí, pues el paciente no se quejó, le pregunté que cómo se sentía, cómo le había ido y dijo que bien, ¿no? Si sabemos que hay ciertos eventos adversos que se asocian con ese fármaco, porque ya no los han reportado antes porque se encuentran en el brochure, preguntarlos activamente. ¿Vio usted algún cambio en sus evacuaciones esta semana? ¿Se sintió particularmente cansado esta semana? ¿No ha percibido que ve en ocasiones manchas amarillentas, un halo de colores o algo? ¿O que le lloran bueno, todo lo que tenga que ver con los efectos que esperemos de cada fármaco, indagarlo activamente, documentarlo y notificarlo, mantener abierto el canal de comunicación, de manera que el paciente sepa que aun si se le olvidó informarle algo en esa consulta, el médico o la médica siempre está disponible por su teléfono para que si se acordó de algo, se lo informe. Verificar periódicamente si comprende el estudio. Hay veces que pensamos, bueno, le expliqué bien el protocolo, obtuve su consentimiento informado, pero todo esto ya hace 8 meses, hace 1 año, hace 2 años. ¿Entenderá todavía el paciente el propósito de lo que estamos haciendo y los diferentes procedimientos que le esperan? Entonces, no basta con tomar el consentimiento una sola vez, hay que hacer preguntas de cuando en cuando para checar que el paciente realmente sabe lo que está pasando. Identifique tanto las señales de insatisfacción como aquellas cosas que hacen que el paciente permanezca en el estudio para que no te tome por sorpresa, que el paciente diga, ya no quiero regresar a la consulta, me quiero salir del estudio. ¿Pero qué te pasó? Pues este paciente estaba con insatisfacción por largo tiempo y nunca te diste cuenta. Insatisfacción por la forma en que lo trataba la persona de recepción, insatisfacción porque este evento adverso que siempre te lo comentó como que era leve, pues sí, era leve, pero persistente y se cansó. Entonces, de todas las cosas malas que pueden pasar, de todas sus molestias, síntomas, de todos los episodios de cosas indeseables que le pasaron, ¿no? Como que se pierde todavía en la calle cada que intenta llegar a nuestro centro de investigación o, o le hacen esperar mucho en la sala de espera. De todas esas cosas, tenemos que estar constantemente identificando cuáles son las que le pesan más, que pueden ser la causa de que salga del estudio. Y también cuáles son las cosas buenas que son tan importantes para nuestro paciente que quiere permanecer en el estudio. Por ejemplo, puede ser algo tan sorprendente como que lo que le gusta más de este protocolo no es que le hayan quitado sus síntomas y que se sienta a todo dar. Con respecto a la enfermedad por la cual está en el estudio. Lo que realmente lo tiene contentísimo es que también le están dando ese otro fármaco para esa otra condición asociada que le costaba o que, pues, que representaba un gasto.
Y eso es quizá lo que lo tiene contento. O lo que lo tiene contento ya no es ni los síntomas ni nada, sino simplemente que su tiempo de espera es de 5 a 10 minutos y no de 20 a 30 como en el hospital a donde anteriormente iba. Proporciona un nivel razonable de confort y cheque por favor si vale la pena comprar un reposer, comprar mejores sillas, tener aguas frescas siempre para el paciente. Haga equipo con la familia, que es fundamental. Yo creo que ustedes lo conocen bien. Tener a la familia como aliada y parte del equipo hace que el paciente se adhiera mejor a su tratamiento. Y finalmente, haga equipo con quien usted piense que no puede ser equipo, pero sí, con el comité de ética, especialmente si usted tiene poca experiencia en los protocolos. Su gente, la gente que trabaja contigo. Asegúrate que conocen y cumplen las normas de seguridad. Conoce qué es lo que motiva a cada miembro de tu equipo y checa periódicamente esa motivación, cómo va. Las personas que trabajan contigo no lo hacen por la misma razón por la que tú necesariamente. Hay personas que están ahí porque les gusta el ambiente social tan bueno que se percibe. Hay personas que están ahí porque el sueldo es bueno. Hay personas que están ahí porque les gusta la ciencia o porque les gusta estar con la actividad que les has asignado, ¿no? El que está en farmacia le encanta, es una persona súper organizada y le encanta tener en orden el fármaco. Es la actividad, el proceso mismo el que le encanta. A otro le gusta por los logros, porque sabe que él hace cosas de una calidad extraordinaria y sinceramente le encanta que le aplaudan, le encanta que la gente que lo rodea diga, tú eres el máximo, eres el mejor, y es por eso que está ahí. Cada uno estamos haciendo lo que estamos haciendo por razones distintas. Y está bien conocerlas. Y mientras esas razones sean compatibles con el objetivo del centro, mientras sean compatibles con la ética, con el bienestar del paciente, qué bueno que todos tengamos motivaciones distintas. Pero entonces, si ya conocemos esas motivaciones, si ya sabemos qué es lo que nos mueve, cuidemos preservar eso. El que está ahí porque el salario es bueno, pues cuidemos que el salario sea bueno y que cuando sea posible suba. O darle más prestaciones. El que está ahí porque el ambiente de trabajo es bueno, cuidemos de que no se rompa el ambiente de trabajo por las actitudes de cierta persona, por la impaciencia, por el mal ejemplo. ¿De acuerdo? Y si la persona está ahí porque le gusta que le aplaudan, pues continuemos diciéndole el buen trabajo que hace, siempre con elogios específicos, ¿no? Esta parte de tu trabajo creo que la hiciste muy bien por esto, esto y esto. Identifique y comunique un propósito común, ¿ok? Las motivaciones son distintas, pero lo que nos une aquí, ¿qué es? Establezca objetivos realistas, retadores y medibles, sustentadas por pequeñas metas de corto plazo, Si estoy siempre tratando de decirle a mi gente, nuestra meta es ser el mejor centro de investigación linda, pero ¿cómo me voy a dar cuenta hoy lunes o el próximo lunes o de aquí a 3 lunes que ya me convertí o que todavía no me convierto en el mejor centro de investigación de Monterrey? En cambio, si tengo una meta corta y digo de aquí al fin de mes tengo que reclutar 3 pacientes para este estudio y los recluto, ¿no? O mi meta es que vamos a corregir el problema que teníamos con la conservación de las muestras y en 5 días tiene que estar corregido completamente el problema. Bueno, es un problema puntual y le damos una meta en tiempo puntual. Eso sí va a funcionar mejor. Mantenga también un canal permanente de comunicación con su gente. Reúnase formalmente con su equipo, formalmente. Está bien que todos los días estemos platicando, interactuando, pero hay que establecer un lugar y hora para tener una junta breve, pero junta. ¿Cómo lo hacemos formal? Estableciendo día, hora, agenda
O sea, estos son las 3 o los 4 temas que vamos a tratar y minutas. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegamos en esta junta? Mantenga visibles y comprensibles sus mediciones de calidad. O sea, si mi meta es reclutar 10 pacientes, a lo mejor se me ocurre en el pizarrón, en un corcho, estar poniendo en números grandes el número de pacientes que llevo. Ya llevo 3, ya llevo 4, ya llevo 5. A lo mejor al final del día, antes que todo el mundo se vaya a casa, nos reunimos todos en el pizarrón, en el corcho, y nos dimos cuenta cómo vamos para la consecución de esa meta. Una reunioncita de 5 minutos, pero que se convierta en un ritual. Un ritual fácil de reconocer. O puede ser la primera cosa que se haga temprano, ¿no? Antes que nadie toque ningún instrumento, antes que se atienda el primer paciente, antes que se abra el primer expediente aquí, vamos a desearnos a todos buena suerte, vamos a darnos un apapacho y vamos a recordar que nuestra meta para este mes o nuestra meta para la semana es esta. Y lo que les decía, reconocer los aportes individuales, las cosas buenas que hace cada miembro del equipo, de manera sincera, inmediata, no 7 días después, y específica. Específica quiere decir que no le digamos cosas como, eres lo máximo, eres la mejor enfermera que he tenido, porque eso es algo demasiado vago. Funciona mucho mejor decir, caray, nadie pone notas con el detalle de las dosis y las vías de administración tan bien como lo haces tú. Felicidades. Y cuando tengamos logros, cuando nos vaya bien, hay que darnos siempre tiempo de celebrar. Y bueno, con esto concluyo el módulo de hoy. No sé si hay algún comentario por parte suya. No, estuvo muy interesante, maestro. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos el sábado. Saludos. 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 Bye. Bye. Buenas tardes.